¿Qué tal, chicos y chicas? En el presente video vamos a trabajar los movimientos de la corteza terrestre. Vamos a hablar de aquello que origina los sismos y el magmatismo. Primero que todo, debemos saber que nuestro mundo no ha estado constituido de la misma manera en que está hoy, que los continentes no están en la misma posición que estaban antes. Hace 250 millones, según Alfred Wegener en la teoría de la deriva continental, planteó que los continentes estaban ubicados en una sola gran masa que llamó la Pangea, el gran supercontinente hace 250 millones de años. Los continentes estuvieron constantemente desplazándose y hace aproximadamente unos 140 millones de años nuestro planeta se dividió en dos grandes masas continentales como lo son la Eurasia al norte de lo que actualmente es nuestro planeta y el sur en Gondwana. Este movimiento no lo pudo explicar Wegener. Wegener no supo explicar el porqué de este movimiento, pero mostró diferentes pruebas que más adelante fueron fuertes y se pudo establecer la teoría de la tectónica de placas, que más tarde vamos a trabajarla. Los científicos plantean que hace apenas 2 millones de años nuestro planeta tiene la misma forma que tiene en la actualidad. Vamos a mirar las pruebas que presentó Wegener en su hipótesis, que más adelante se volvió en teoría. Primero que todo, pruebas de fósiles, evidencias de fósiles mostraron que habían animales similares en Sudamérica, África, India, Antártida y Australia, y fósiles de también vegetales como los helechos que se han encontrado en estos territorios y que la única manera que pudieron haber estado presentes es que alguna vez hubiera estado juntos estos territorios. Otras pruebas son las pruebas de tipo paleoclimáticas que muestran los glaciares que se ubicaban al sur de Sudamérica, al sur de África, en la Antártida, que actualmente sigue conservándose, en la India y en Australia, que solo pudieron haberse formado muy al sur de nuestro planeta y tienen una característica que los ubica muy cerca en millones de años atrás. Otro tipo de pruebas son las pruebas geográficas que muestran como, por ejemplo, acá en esta imagen, Sudamérica conectaría perfectamente con África como un tipo de rompecabezas. Estas pruebas no fueron suficientes para que la hipótesis de Alfred Wegener se volviera una teoría, pero más adelante se explicó por qué se movían las placas. Antes de todo esto debemos comprender varias cosas. Primero, vamos a hablar de la estructura de la Tierra muy rápidamente. Primero que todo, la Tierra está conformada por diferentes capas. Vamos a ir de adentro hacia afuera. La primera capa es el núcleo. Ahí está el núcleo interno, que es sólido debido a que la presión es mayor que la temperatura y hace que todo esté muy junto, muy conglomerado. Y la parte externa del núcleo, el núcleo exterior, es líquido ya que la temperatura es mayor a la presión y esto hace que tanto el metal como la roca esté fundido. Por encima del núcleo está la astenosfera, que es una capa semilíquida, algo así como lodoso, pero está compuesto por metal y roca fundida también. Y sobre esta capa, la astenosfera, flota la litosfera, que es la capa donde está la corteza terrestre, que es donde se forman las placas tectónicas. Esto se debe a que el constante movimiento de la litosfera sobre esto que es semilíquido, podemos hacer el experimento de una tapita de gaseosa sobre agua, siempre se va a mover aunque esté muy tranquila el agua. Este movimiento va a originar la fractura de las placas y va a generar las fallas tectónicas. Ok, ya teniendo clara esta parte de la estructura, que ahorita la vamos a profundizar un poco, acá vemos la teoría de la tectónica de placas que explica que el planeta se divide en diferentes placas tectónicas. Acá continuamos viendo la explicación anterior, la litosfera flotando sobre la astenosfera. Acá podemos ver un límite de placa convergente que más adelante lo vamos a explicar, en donde una placa choca con la otra y termina levantando una a la otra formando las montañas. En este tipo de elementos se genera el magmatismo, más adelante lo vamos a trabajar. Acá podemos ver que la corteza oceánica es más delgada que la corteza continental y va a ser más débil por el material que contiene. Las rocas que contienen son muy importantes, los tipos de roca, por eso los vamos a ver a continuación. Las rocas ígneas son de tipo volcánico, es cuando el magma se solidifica, pueden ser extrusivas e intrusivas. Las intrusivas se dan internamente en la tierra cuando el magma se enfría internamente y externamente cuando sale la lava y forman rocas, se denominan rocas ígneas. Tenemos también rocas sedimentarias que se forman por los sedimentos de arrastre de los ríos. Los ríos arrastran partes de arena, partes de roca, ¿sí? Y
las van consolidando en alguna parte donde forman rocas de tipo sedimentario que se pueden distinguir las capas. Y las rocas metamórficas son aquellas rocas que sufren cambios debido a la presión y a las altas temperaturas. Bueno, ya teniendo en cuenta este conocimiento, vamos a hablar de la tectónica de placas. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Como ya lo explicamos, se debe a que la astenosfera es semilíquida y la capa que está arriba, que es la litosfera, está en constante movimiento debido a esa característica líquida de la astenosfera. Entonces acá tenemos que las placas tectónicas son grandes bloques de roca, ¿sí? Son muy grandes. Por ejemplo, miremos la placa sudamericana, es muchísimo más grande que el continente como tal y se mueven constantemente. Este movimiento puede oscilar entre 1 y 17 centímetros al año, que no es algo bastante notorio, pero pues que en millones de años sí se empezaría a notar ese cambio, como lo vimos en el gráfico anterior. Estas placas tienen un límite de placas que es donde se encuentran. Vamos a mirar los 3 límites de placa, que es donde chocan las placas o donde se encuentran. Tenemos 3 tipos de placas, los convergentes, divergentes y transcurrentes. Los límites de placa convergentes es donde una placa se mueve hacia la otra, en donde se generan choques, se generan rozamientos constantes y una placa termina levantando a la otra. A esto se le llama cabalgamiento y es donde se forman las montañas. Esto sucede, por ejemplo, acá entre la placa Nazca y la placa sudamericana, y este tipo de límite formó la cordillera de los Andes. Tenemos límites de placas divergentes, que es cuando las placas van en diferentes direcciones y generan la creación de nuevo territorio porque permiten el paso donde emerge el magma, ¿sí? Y esto se solidifica y crea nuevo territorio, que es lo que sucede entre la placa sudamericana y la placa africana, que ha llevado a la expansión del océano Atlántico. Y tenemos las placas transcurrentes, que son movimientos paralelos en diferentes direcciones, y estas han permitido la formación de pequeñas zonas montañosas y son muy peligrosas porque no generan no liberan la energía constantemente y puede pasar que en algún momento liberen la energía de manera muy fuerte, como pasa en lo que se conoce como la falla de San Andrés, que hay un límite de placa transcurrente que, como ya lo hemos escuchado, puede ser muy peligroso porque puede generar un supersismo. Acá podemos ver en este mapa las direcciones en las que se mueven las placas tectónicas. La placa sudamericana tiene un movimiento suroccidental, la placa Nazca nororiental, y esto permitió la formación de la cordillera de los Andes, al igual que acá podemos ver la placa euroasiática con la placa indoaustraliana, que su movimiento permitió la formación del Himalaya, y acá pues ya de lo que habíamos hablado de la zona divergente que expande el océano Atlántico, acá donde está la transcurrente, en donde se forma la falla de San Andrés. Bueno, vamos a hablar ahora de las fallas geológicas. Una falla geológica es una ruptura de la placa tectónica que genera un rompimiento, y este rompimiento se va a seguir moviendo, ¿sí? Cuando se sigue moviendo se llama una falla. Antes de eso vamos a explicar las partes de una falla geológica. Vamos a mirarlo acá. Antes de continuar, acá tenemos que una falla está conformada por las siguientes partes. Primero tenemos que, aunque esta está abajo en este momento, esto se llama un bloque de techo porque esta estaba superpuesta sobre la anterior. Y se llama un bloque de techo. Este es el bloque de piso, que aunque en esta parte quedó arriba, era la que estaba por debajo del bloque de techo. Esta parte que vemos acá, esto que se genera, se llama el salto de falla, y este se puede medir en metros. Hay unas fallas, un salto de falla que puede ir de miles de metros a pequeños movimientos. Este tipo de falla se llama una falla normal, que es cuando el bloque de techo desciende, va hacia abajo, el movimiento va hacia abajo y genera un salto de falla bastante amplio. Posterior a esto tenemos el siguiente tipo de falla que tenemos es la falla inversa, que pasa lo contrario al anterior. Entonces tenemos que el bloque de techo asciende y el bloque de piso desciende, generando una falla inversa. Y por último tenemos otro tipo de falla geológica, que son las fallas relacionadas con
desplazamientos horizontales como en la falla de San Andrés. De esta manera funciona la falla de San Andrés. Como ya lo dijimos, puede ser peligroso porque puede liberar mucha energía de una manera muy brusca y puede generar un supersismo, como ya lo tenemos presente o nos lo han hecho inclusive en películas. Este tipo de falla, el anterior, tiene que ver con, como ya se los dije, con la falla de San Andrés, y es de manera horizontal. Ok, esto es tanto la falla normal como la falla horizontal generan sismos. ¿Qué es un sismo? Un sismo es una liberación de energía que se da dentro de una falla geológica. Entonces acá tenemos la falla, acá se da un rozamiento en la roca y se genera una liberación de energía. Esa liberación de energía donde se dio el roce se llama hipocentro, y la parte directamente hacia arriba, ¿sí?, hacia la superficie, se llama el epicentro, que es lo que normalmente vemos en las noticias. Esta liberación de energía genera unas ondas, como cuando tiramos una roca al agua, y estas ondas son las que generan el movimiento. Por eso los sismos son peligrosos dependiendo de la profundidad. Entonces la profundidad de un sismo, entre más profundo sea el sismo, más leve se va a sentir, aunque también tiene que ver con la intensidad. Si la liberación de energía fue muy fuerte y estás muy cerca a la superficie, pues va a ser un sismo bastante fuerte, sería ya un terremoto. Los sismos son más leves, un temblor sería más leve. Bueno, los temblores se miden a partir de diferentes escalas. Tenemos dos. Tenemos la escala de Mercalli, que se da dependiendo de la percepción que nos dé. Esta es antigua, la que vamos a ver a continuación se utiliza más, pero pues conozcámosla. La escala de Mercalli se utiliza dependiendo de la percepción. Entonces, si es imperceptible para el ser humano, tiene un nivel 1. Si es ya entre más grave, entre más poderoso sea el sismo, va a tener una magnitud mayor en la escala de Mercalli. Entonces, una 12 sería una destrucción total. Ok, es la que más se utiliza en la actualidad, es la escala de Richter, que va de los menos 2 grados a los 10 grados, que nunca se ha tenido. Se llama épico, nunca se ha registrado un sismo de esta magnitud. Pero acá podemos ver las diferentes características que podemos tener en un sismo según la escala de Richter. Entonces hemos tenido sismos de escala mayor que puede causar daños en extensas zonas, ¿sí? Y pues se presentan aproximadamente en el planeta 18 por año. Hay que tener en cuenta que a diario tiembla, nuestro país tiembla a diario debido a que estamos en una zona de alto vulcanismo y también una zona sísmica de convergencia de placas. Los sismos pueden ser de tres tipos. Pueden ser que se generen por vulcanismo, por la acción de un volcán, los que se dan por las placas, los sismos que se dan por el movimiento de placas, y también hay artificiales que se dan por la acción humana, que puede ser la utilización de explosivos y estas cosas. Listo, chicos, en general esta era la información que quería compartir. Nos vemos en la próxima.